Damos un saludo muy especial a las personas que nos están acompañando hoy. Un agradecimiento muy especial también a la profesora Juliana Barberi, al profesor Gabriel Chica, que hacen parte del programa sociojurídico de Consultorio 2, Protección Jurídica a los Animales. Y también damos un agradecimiento y una bienvenida muy especial a nuestra practicante Lorena y a nuestro practicante Juan Manuel, quienes se van a encargar de poner en conversación estos temas tan interesantes como actualización de la política pública para los animales en Medellín. Entonces vamos a tener un conversatorio dinámico donde nuestra experta también van a poder conversar con nuestros estudiantes del Centro de Mediación Águeda Torres Marín. Damos entonces inicio y le doy la palabra a Lorena y a Juan Manuel, deseándoles muchos éxitos en este conversatorio y también a nuestros asistentes para que puedan aprovechar y participar muy activamente en este trabajo maravilloso que nos van a ofrecer. Una buena tarde. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar en este espacio en la tarde de hoy. El conversatorio que nos reúne a todos aquí es sobre la actualización de la política pública para los animales en Medellín, entre avances legislativos, transformaciones culturales y necesidades territoriales. Entonces, agradecemos pues su presencia en este espacio. El día de hoy vamos a estar con nuestros invitados, la profesora Juliana Barberi, el profesor Julián Chica, quienes hacen parte de la corporación Raya, Gabriel, y han hecho bastante, perdón, tranquila. discúlpenme, y mi compañero Juan Manuel y yo, Lorena Salazar, quienes les estaremos acompañando en el rol de mediadores. Le doy la palabra a mi compañero. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes, a los docentes, los compañeros y a los panelistas invitados que mencionó mi compañera Lorena, que nos están acompañando hoy en este recinto de la Universidad de Antioquia. Les damos la bienvenida para este espacio de conversación, de debate, de conocimiento y de compartir lo que tenemos que tratar en el tema de hoy, que estamos hablando de la actualización de la política pública para los animales en Medellín, ¿cierto? Lore, creo que no te escucho. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a darle apertura a este conversatorio. Exactamente, pues como estudiantes de Derecho y estudiosos también de las políticas públicas, comprendemos que esta actualización ocurre en un momento en el que también se habían producido avances recientes en el marco normativo nacional, ¿cierto? Pues en particular la aprobación de la Ley 2455 de 2025, que fortaleció también las sanciones correspondientes frente al maltrato animal y amplió herramientas institucionales para su atención. Esta norma es conocida, yo creo que la han escuchado como la Ley Ángel, que modifica la Ley 84 de 1989 y el Código Penal, exigiendo la operatividad real de las instituciones. Y estos cambios, pues digamos que plantean nuevos desafíos para las entidades territoriales que deben traducir el marco normativo en acciones concretas de prevención, atención y cultura ciudadana. Bueno, sin más preámbulos y para entrar realmente en materia, vamos a dar inicio al primer bloque de nuestro conversatorio, que lo tenemos definido como una relación entre avances normativos, capacidades institucionales y ordenamiento territorial, ¿cierto? Bueno, antes de entrar en materia con las palabras de los expertos, me parece muy importante resaltar que hay discusiones que parece que solo se activan cuando una ley cambia, cuando una política pública entra en revisión o cuando un hecho visible conmueve momentáneamente a la opinión pública. Pero hay otras discusiones que en realidad llevan muchísimo tiempo ocurriendo de manera silenciosa.
en la forma en cómo la ciudad distribuye la atención, en aquello que decide proteger primero y, por supuesto, en las jerarquías que establecen de las distintas formas de vida con las que cohabitamos. Entonces, la discusión que hoy nos convoca es precisamente de ese orden. Pensar en una actualización de la política pública de protección animal en Medellín no implica solamente revisar un instrumento institucional, implica también que nos preguntemos qué es lo que realmente ha cambiado en nuestra manera de comprender la vida animal, qué es lo que permanece todavía sin resolverse y hasta dónde una ciudad transforma de verdad su idea de convivencia. Porque pues quizás una política pública no solo organiza respuestas, también revela sensibilidades, prioridades y por supuesto límites de acción. Y ahí es donde la mediación, que es el espacio que nos reúne justamente aquí, resulta particularmente importante porque muchos de los conflictos alrededor de la protección animal no surgen solo porque haya ausencia normativa, sino más bien porque hay unas formas distintas de entender el cuidado, la responsabilidad, pero sobre todo la coexistencia con y en el territorio. Entonces, ya sin más preámbulos, creo que le podemos dar paso al primer bloque. Muchísimas gracias. Ok, estaba probando el audio, qué pena con ustedes. Listo, pues teniendo en cuenta que estamos disfrutando de la compañía de la profesora Juliana Barberi y del profesor Julián Chica, quisiera que nos adentráramos un poco en el conocimiento de la materia normativa, lo que tiene que ver con la ley Ángel y para los entes territoriales y los inspectores de policía. Yo quisiera preguntarle a la profe Juliana. ¿Cómo evalúa usted la relación actual entre estos ambiciosos avances normativos y las verdaderas capacidades institucionales, logísticas y financieras que tiene Medellín y el Valle de Aburrá para hacer cumplir la ley sin que se quede pues en letra vaga, profe Juliana? Hola, bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a las personas que están conectadas y por supuesto al programa de mediación por esta invitación. Chicos, les quiero aclarar, el profesor se llama Gabriel Chica, porque le han dicho Julián dos veces, entonces Gabriel. Bueno, Perdón, profe, es que, discúlpame, es que al decir Juliana y después Gabriel, como que se me trocan y ya luego yo hago que Juanma se confunda porque está ahí atrásito. Entonces, sí. tranquilos. Discúlpame, profe Gabriel, qué pena. Bueno, entonces, pues sobre la pregunta que me haces, Juan Manuel, yo creo que finalmente eh, muchas veces el clamor ciudadano y el cambio de conciencia se da de una forma más rápida que lo que se dan los cambios legislativos y normativos. Entonces, yo, por ejemplo, no hablaría de que la ley Ángel es un ideal, yo creería que es un paso hacia un ideal porque el ideal no puede centrarse en aumento de penas, sino que el ideal tiene que centrarse en la consideración de todos los animales, de todas las especies con las que nosotros convivimos dentro de las ciudades o inclusive aquellas que se ven afectadas por las propias acciones que nosotros realizamos dentro de las ciudades. Entonces, es claro que hay una pequeña discrepancia en términos de tiempo en el surgimiento de nuevas iniciativas y la capacidad del Estado, del distrito en este caso, de poder adaptarse a esas nuevas necesidades que se plantean. Y yo creo que eso no va en contravía, sino que por el contrario, la una va empujando a la otra, aunque la otra no esté tan preparada, tiene que ir forzándose a avanzar en todas las nuevas cosas que se plantean. Entonces, sí, claro, hay un desbalance, pero es importante también tener en cuenta que precisamente lo que se busca es presionar y avanzar, y para eso pues hay que tener unos esfuerzos, en este caso de la pregunta financieros y de capacidad instalada que pues lleven a cabo los objetivos que se plantean. Correcto, profe. Correcto, profe, muchas gracias. La verdad, pues yo creo que el panorama es muy esclarecedor a nivel institucional como nos lo está planteando, pero esa institucionalidad opera sobre un espacio físico que está en constante cambio. ¿Cómo, digamos, podríamos llegar a una estabilidad en la que se mezcle tanto la cultura de cuidado
como también la prevención normativa con el tema de la capacidad institucional a lo largo de los años, de manera que enfoco en lo siguiente. Si queremos tener una buena estabilidad, si queremos tener una buena estabilidad en que todo esto tenga correcto cumplimiento, ¿qué podríamos decir que prima más? ¿Prima más lo que está escrito o prima más lo que podamos aprender pedagógicamente y culturalmente con respecto a los animalitos? También es una pregunta para mí, es para Gabriel. Bueno, vamos a hacerle al profe Gabriel para que entre aquí en calor, para que también rompamos un poquito el hielo y hablemos un poquito. El profe Gabriel tiene la palabra si quiere. Listo, gracias Juan Manuel, gracias también a Lorena y a todo el equipo del Centro de Mediación Águeda Torres Marín por este espacio. Sobre lo que estás diciendo, Juan Manuel, pues digamos que las normas acá han estado muy orientadas a la sanción, a la pena, y los movimientos sociales en realidad suelen en ocasiones contentarse con que haya más sanciones, con que haya más penas, aunque eso no necesariamente evidencie un verdadero interés por la protección de los animales. Y por eso lo que preguntas de difundir también unas normas y unas prácticas que estén orientadas más a prevenir el maltrato, también unas prácticas que propendan por promover el cuidado, por respaldar a las personas que históricamente han cuidado a los animales, por cuidar también de estas personas, por respaldar sus actividades, pues va a ser fundamental. Yo particularmente siempre he estado más del lado de la protección, que se preocupa por el animal, por su protección, por su defensa, porque su integridad esté siendo respetada, que por las normas que están sancionando a sus maltratadores. Eso podría ser otra discusión, pero creo que en general pensarse en una cultura de cuidado que está pensando, poniendo a los animales en el centro, es algo fundamental. La prevención va a ser también algo bien importante y por eso creo que las normas y en general las estrategias de política pública que hablan de prevención no pueden ser superficiales, no puede ser simplemente como una sensibilización, no puede ser que vamos a los barrios a decirle a las comunidades que hay que proteger a los animales, sino espacios en los que se reconozca verdaderamente el lugar de los animales y a partir de eso se genere más que una sensibilización, una adopción de una postura institucional y comunitaria, colectiva de la protección animal. Yo creo que todos esos elementos deben ir de la mano para que hablemos de una política pública y de unas normas que protejan integralmente a los animales. No, y yo estoy de acuerdo totalmente, profe, con lo que mencionas. Pienso que debe haber un balance que sea bastante lógico y razonable para que pues, realmente se logre el objetivo, que es el respeto a la vida de estos animalitos y al bienestar que ellos integran. De esta manera, pues a mí me gustaría, no sé, que Lorena pudiera comentarnos un poquito con respecto a lo que ella piensa a nivel de política pública sobre lo que estamos hablando en este momento. Muchas gracias, compañero. Bueno, em, para entrarnos en materia de la actualización de la política pública, me parece bastante importante que, mm, pues me parece muy conveniente que volvamos al punto de partida, ¿cierto? Y es que muchas veces hablamos del presente como si apareciera de forma aislada, pero este momento actual está sostenido ya sobre una trayectoria jurídica, política y sobre todo social, que es bastante larga. Ustedes, los profes como activistas, eh, podrán dar fe de eso. Esta lucha es constante y bastante longeva. Entonces, en Colombia estos referentes como la Ley 84 del 89 empezaron a marcar como un momento de regulación, todavía muy atravesado por una lógica correctiva frente al maltrato, y ya más adelante, en 2016 apenas, es cuando se introduce un cambio importante al reconocer a los animales como seres sintientes.
Sin embargo, vemos que en ese desplazamiento jurídico no se resuelve automáticamente el lugar que ocupan los animales dentro de la cultura, ni mucho menos dentro de las decisiones públicas. Entonces, si pensamos en esta trayectoria, le pregunto a la profesora Juliana, ¿qué es lo que sienten que pues el profesor Gabriel quiere complementar? Claro que es bienvenido, ¿cierto? Pero ¿qué sienten que realmente ha cambiado en la manera en que Medellín como ciudad entiende hoy la protección animal y qué tensiones todavía permanecen muy similares a las del momento de inicio? Bueno, Lorena, muchas gracias. Mira, yo siento que evidentemente cuando se planteó la primera política pública de protección animal en Medellín, esto fue hace muchos años, 19 años, entonces el momento en ese instante las cosas eran muy distintas a lo que nosotros podemos vivir hoy. Las personas que son más jóvenes pues nunca sabrán, por ejemplo, que en Medellín había vehículos de tracción animal o lo que se llaman zorras o carretillas, que tienen diferentes nombres y que son estos caballos que son explotados para cargar diferentes cosas, sean personas o sean escombros o sean trasteos o lo que sea. Entonces, y también había otras realidades, había perros y gatos en todas partes, en la calle, en condición de calle, no había programas ni de adopción ni de esterilización, mucho menos había un albergue municipal, pasaban muchas cosas. Entonces, esa realidad, pues, llevó a la creación de ese acuerdo y a la creación de movimientos sociales mucho más fuertes y mucho más participativos desde el punto de vista político. Y digamos, el surgimiento de un nuevo movimiento político en la ciudad que se llamó Fauna, junto con la creación de este acuerdo, pues iniciaron una racha de un montón de políticas y acuerdos en la ciudad que beneficiaban a los demás animales, pero principalmente a perros, gatos y caballos, que eran los que en ese momento, en esa realidad, más necesitaban ese cambio institucional hacia su cuidado. Ahora tenemos una Medellín distinta, ahora tenemos una Medellín que ha sido líder o que fue líder en algún momento en temas de protección animal y una Medellín cuyos movimientos sociales están apuntando a otras cosas, a otras nuevas formas de considerar a los demás animales. Entonces, ¿cuáles son los retos o qué reto creo yo que es uno que se presenta en este momento? Es como la falta de que la institucionalidad involucre a la ciudadanía. Y no me refiero, por ejemplo, a lo que decía Gabriel, de simplemente ir a sensibilizar o ir a hacer una charla o lo que sea, sino a que dentro de esos diálogos las organizaciones que tienen más experiencia y capacidad puedan participar ayudando a crear estos documentos de ciudad que, como lo diremos en parte del conversatorio, pues contaremos por qué o qué es lo que se buscaría de esta nueva política, pero uno de esos retos es involucrar a esas organizaciones y a esas personas que han trabajado en este tema durante décadas y que conocen bien, digamos, las necesidades puntuales o puntuales no, las necesidades de la ciudad de Medellín, que en este momento, como lo decía, lo reitero, está en un contexto histórico muy diferente al de ese entonces. Entonces, uno de esos retos, pues hay muchos más, pero quiero mencionar eso para darle paso a Gabriel por si él quiere también mencionar algo a este respecto. Sí, ahí podemos ver que en ese momento las realidades estaban muy pensadas para ciertos grupos de animales, para una ciudad también que se alejaba mucho de lo que es hoy en términos de infraestructura, en términos de las transformaciones también sociales, culturales, etcétera. Y por eso, pues 19 años después, los retos que se tienen hoy son muy distintos. En ese momento, pues estábamos frente a unas condiciones tecnológicas distintas en las que el abordaje de el tema animal no podía ser acompañado con las mismas herramientas que tenemos ahora.
En ese momento todo, empezando por la posibilidad de hacer algún censo, era mucho más limitado en términos de instrumentos tecnológicos. También estábamos muy atrasados en términos de las visiones frente a los animales. En ese momento la protección y el bienestar animal eran muy significativos, eran muy importantes y eran casi que el punto de llegada, eran como avances que en ese momento se tenía y que una ciudad adoptara una política pública con enfoques de protección, de bienestar animal, pues en ese momento se consideraba como de avanzada. Las capacidades institucionales del municipio de Medellín entonces son muy distintas a las que puede tener el distrito de Medellín ahora, la configuración del área metropolitana, pero también el desarrollo urbanístico, las necesidades en ese momento por las transformaciones de los ecosistemas generadas por el crecimiento urbano de la ciudad, de todos los efectos también que este genera en términos de calidad del aire, de calidad del agua. Todos estos elementos pues hacían que en ese momento pues no hubiese unas necesidades, unas problemáticas que perjudicaran a otros animales que sí se están viendo perjudicados hoy. Entonces creo que eso ha cambiado la realidad de esa Medellín de hace 19 años, las capacidades también que tenían y eso, si lo traemos a la actualidad, pues nos deja un panorama de una ciudad mucho más urbanizada, con muchos más herramientas también, con otros problemas sociales distintos a los de esa época y unos grandes retos como ciudad. Oh, perfecto, profe. Y yo estoy bastante de acuerdo según la investigación que pudimos llevar en conjunto para pues, poder desarrollar este espacio tan enriquecedor. Y yo pues, discúlpame que vuelva y te pregunte, pero yo quería preguntarte, como frente a la actualización que estábamos viviendo, como cuáles considera que son los aprendizajes más valiosos del proceso precedente de la política pública animal en Medellín, también el tema de culturización ciudadana. ¿Tú cuáles crees que son los aprendizajes más valiosos entre el antes y el ahora? Gabriel, ¿va a intervenir usted? Bueno, yo podría comenzar, ya luego Juliana, que estuvo mucho más de cerca en esto, también podría hablar al respecto. Como dice Juliana, en ese momento había un movimiento social y político mucho más organizado porque encontraban como herramienta esa visibilización social, el activismo, pero también los liderazgos y la incidencia política. En ese momento se empezó a visibilizar la necesidad de pasar de ser un movimiento social a un movimiento político, a que hubiese unas herramientas en la política electoral para tomar decisiones de política pública, decisiones de ciudad para la transformación de la realidad de los animales. Y eso hizo que fuese mucho más visible porque estaba toda esa lucha social, también las búsquedas políticas, que ese ejercicio de construcción de la política pudiese integrar a distintos sectores, pudiese integrar distintos conocimientos, apuestas ciudadanas por la protección de los animales y creo que eso en ese momento fue interesante. Ahora tenemos muchas más herramientas, tenemos una Medellín que en principio debería haber crecido en mecanismos de participación ciudadana, que tiene más herramientas, que tecnológicamente tiene también muchos más instrumentos para realizar la participación, que tiene la posibilidad de llegar a más territorios, etcétera. Sin embargo, pues eso lo vamos a ir hablando en el conversatorio. Creo que son grandes retos, pensarse cómo la política pública vuelve a generar esa construcción de movimiento, a integrar las distintas posturas sobre la protección animal para que no se quede un poco como en solo cierto sector o un ejercicio meramente técnico que no incluya eventualmente a los sectores animalistas o a todos los sectores animalistas. Y allí creo que ese es uno de los grandes aprendizajes de ese momento y se convierte ahora también en uno de los grandes retos para la actualización en este momento actual. Muchas gracias, profe. Iba a preguntar que si ustedes dirían
si el avance pues había sido más normativo que cultural, pero creo que ya queda suficientemente explícito que el avance ha sido tanto normativo como cultural, ¿cierto? Sin embargo, a partir de ahí aparece otra tensión que es importante, y es que aunque ahora podemos hablar de integralidad, muchas veces ciertas vidas animales van ingresando con más fuerza al reconocimiento público que otras. Entonces, mi pregunta es, ¿estás pensando la protección animal principalmente desde animales domésticos, incluso cuando hablamos de políticas integrales, o sienten que eso se ha ampliado y al día de hoy podemos reconocer vidas animales en general, como fauna silvestre y pues de lo que nos rodeamos? Eh, yo creo que todavía nos falta mucho el reconocimiento de las vidas animales, ¿cierto? El hecho de que nosotros, que es pues lo que creo que es uno de los grandes llamados que nosotros hacemos en esta actualización, es que todos los animales se reconozcan como fines, con sus propios fines, ¿cierto? Como individuos con sus propios intereses, individuos con un valor intrínseco y dejarlos de ver con esa visión instrumental que siempre nos ha caracterizado y muchísimo más en todo lo que tiene que ver con la organización de la sociedad humana. Entonces, los animales siempre terminan siendo accesorios o víctimas de toda nuestra planeación, sea planeación política, sea planeación física, sea planeación financiera, y esa instrumentalización de los animales que les quita su propio valor pues nos impide desde la práctica poder reconocerlos y poder pensarse en que las políticas son hechas para todos los animales. En ese momento hemos beneficiado a unos animales cuyas existencias son muy cercanas para nosotros, como los perros y los gatos, que son los compañeros con los que tenemos el privilegio de tener, de convivir en nuestras casas, ¿cierto? Y los hemos beneficiado por esa misma razón, por el beneficio emocional y el beneficio, sí, del ser que nos trae la convivencia con ellos. Pero hay otro montón de animales que viven en las ciudades o que circulan por las ciudades porque no necesariamente tiene que haber una habitabilidad en el territorio, sino en este caso unas migraciones y una circulación que también tienen que ser tenidas en cuenta y que no lo estamos haciendo. Y nada más les damos a esos animales o esas especies valor por el propio beneficio que los seres humanos reconozcamos o recibamos. Entonces es muy importante también que para que haya unas políticas que vean a otros animales, sea como sea la categoría que nosotros les hayamos dado, porque nosotros les damos a los animales categorías y esas categorías son la vía libre que nos damos a nosotros mismos para hacer X o Y cosa con cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros miramos a los animales como individuos con sus propios intereses y cuya vida vale porque sí, no porque nos beneficia a nosotros, ahí sí podremos hablar de una política que incluya a todos los animales. De lo contrario, simplemente es una política que busca disminuir el maltrato, pero no el reconocimiento en sí mismo de ellos. Bueno, entonces la verdad es que siempre dentro de ese reconocimiento que sigue avanzando, nosotros seguimos organizando unas jerarquías ahí silenciosas sobre las vidas que tienen más valor, o sea, sobre los animales que valen más según el nivel de afecto que les tengamos en muchos momentos. Y eso, cuando usted habla, profe, ya de habitantes, cohabitantes de esta ciudad, me parece que abre una pregunta más profunda, y eso es que si hoy usamos expresiones como habitantes, esa palabra no es un hecho menor, porque es que nombrar habitantes ya supone reconocer una presencia territorial, una coexistencia, y en cierta forma esa condición de cohabitantes, valga la redundancia, de los animales. Y esta pregunta va para el profe Gabriel. Em, Profe, ¿hasta qué punto ese cambio de lenguaje realmente ha transformado la manera en que pensamos a los animales dentro de la ciudad? Sí, Lorena, para mí el lenguaje es siempre un elemento central en esta discusión, porque el lenguaje, yo siempre digo en mis clases y en todos los espacios a los que voy, que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que el lenguaje crea el mundo que vivimos, el lenguaje crea
las realidades, las produce y las reproduce. Y en ese sentido, cuando hemos, por ejemplo, apropiado formas discursivas como que existen los animales de laboratorio, los animales de granja, los animales de experimentación, de compañía, de apoyo, de asistencia. Estamos de antemano asignando como una ontología, como un lugar que los animales tienen ya dado en el mundo, pero eso lo estamos haciendo desde el lenguaje. Cuando nosotros decimos que los animales son un recurso, estamos entendiéndolos como algo que genera, existe únicamente para beneficiarnos. Cuando decimos que son o generan un beneficio ecosistémico, los estamos valorando únicamente por ese beneficio. No hay un reconocimiento y ese reconocimiento se hace desde el lenguaje. Cuando primero una sentencia y luego una norma en Colombia dicen los animales son seres sintientes, es esa concepción del lenguaje la que es capaz de abordar todo un mundo de posibilidades frente a los animales. Nos dice básicamente como sociedad, abran los ojos a lo que siempre habían ignorado, y es que los animales siempre han sido seres sintientes, siempre han tenido una vida propia, siempre han tenido unos intereses propios y parece que hay que nombrarlo. Esto pues desde la filosofía del lenguaje siempre se ha dicho, hay que nombrarlo de esa manera para que empiece a existir, para que las personas se empiecen a dar cuenta, es que ser sintiente significa que siente. Eso parece que es un poco más difícil de lo que suena. Y en ese sentido, pues empieza a preguntarse qué sienten, sienten emociones tristes o alegres o positivas y negativas, sienten dolor, sufrimiento, angustia, sienten placer, sienten un montón de emociones que sentimos en general los animales de distintas maneras. Y ese lenguaje entonces empieza a ser el centro o uno de los centros de la discusión porque las políticas públicas, las normas, pues tienen la obligación de llevarnos con un lenguaje que se acerque a esas realidades que quiere proteger. Cuando decimos, por ejemplo, que la política pública es una política de protección y bienestar animal, es muy distinto a que digamos que es una política pública para los animales de Medellín. Estamos diciendo que no es una política en la que los queremos proteger con consideración porque están en este territorio, sino que es una política pública que está pensada para ellos, para sus intereses, sus formas de construir la vida y demás. Entonces, el lenguaje siempre lo vamos a ir viendo, seguramente yo lo voy a traer en distintos momentos en esta conversación. El lenguaje crea esas realidades de cómo nos relacionamos con los demás animales, cómo los vemos, y por eso siempre la apuesta es a que podamos tener un lenguaje con el que dignifiquemos a los animales. Muchas gracias, profe. Pues si bien este recorrido histórico muestra que hay avances, también nos deja ver que las promesas normativas encuentran realmente la prueba cuando llegan al territorio, ¿cierto? Porque el punto aquí crítico no es solo lo que se reconoce jurídicamente, sino qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa cuando esas promesas se deben sostener desde la institucionalidad. Y ahí ya me gustaría darle paso a mi compañero para la apertura del segundo bloque de esta conversación, donde ya vamos a pasar a hablar de la política pública y el territorio. Perfecto, gracias Lorena, te agradezco mucho. Y bueno, vamos a tenerlos acá, el tema ya de política pública, vamos a tener un poquito más de detalle. Pues, nuestro objetivo realmente con esto es evidenciar las fricciones entre el sistema punitivo, la cultura y ampliar pues la visión sobre lo que queremos ver también de la fauna silvestre, que no la podemos dejar de lado. Porque pues siempre hablamos de los animalitos domésticos y se le está dando, como dijo la profe Juliana, se le da un poquito más de importancia por lo que para nosotros es un poco más de beneficio, ¿cierto? Porque nos interesa más que el perrito de la casa, que el gatico de la mamá, que el lorito, bueno, cosas así. Y la real es que tenemos que pensar en el grupo en general de los animales, es lo que nosotros queremos evidenciar
Y bueno, históricamente en este escenario la relación pues entre humanos y animales no se limita, como ya lo han mencionado los profes, que no se limita solamente a los domésticos, sino que también involucra la fauna silvestre y múltiples formas de interacción con los ecosistemas del territorio, ¿cierto? No obstante, pues el grueso de la atención y el presupuesto suele dirigirse generalmente a perros y gatos, que son los animales domésticos que más llegamos nosotros pues, a tener, a adoptar, incluso hasta comprar. Entonces, bueno, yo a la profe Juliana, yo quisiera hacerle una pregunta entre la política y la realidad. ¿Cuáles son los retos inmediatos para incorporar de manera efectiva y transversal a la fauna silvestre en la nueva política pública? Profe Juliana. Bueno, cuando hablamos de animales silvestres, nos estamos refiriendo a todos los animales que no han sido domesticados, cuya especie no ha sido sometida al terrible, en mi concepto, proceso de domesticación. Sin embargo, por ejemplo, ya te lo voy a responder exactamente después esa pregunta, pero mira que cuando nosotros hacemos estas clasificaciones, nos estamos hablando solo de fauna doméstica o fauna silvestre, que deberían ser animales domésticos o animales silvestres. Después podemos hablar por qué mejor animales que fauna, pero cuando hablamos de estas dos clasificaciones, mira que por ahí estamos dejando por fuera otras clasificaciones, como son, por ejemplo, los animales que se les llama liminales o fauna urbana, que no son clasificados. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, bueno, que no son clasificados Sí, o que no están categorizados en ninguna de esas dos clasificaciones. Entonces, esas divisiones o esas etiquetas que les ponemos a los animales nos descontextualizan de la realidad general de los animales, que es que a ninguno, sea llamado domesticado, o sea llamado silvestre, o sea llamado liminal, le reconocemos su propia individualidad y su propia importancia. Entonces ahí quería hacer pues como esa aclaración o no aclaración, sino adicionar eso a la tabla que ustedes prepararon, porque tendríamos que dejar de hacer, bueno, obviamente hay que hacerlas las divisiones para un sentido práctico del enfoque de las políticas, pero cuando empezamos a discriminarlos por esas etiquetas, entonces eso hace que olvidemos que es que estamos hablando de individuos con sus propios intereses y cuyo bienestar tiene que ser central en la política pública. Entonces, eh, la cosa con los animales silvestres es que, como ustedes dicen ahí, su cuidado ha sido básicamente responsabilidad de las autoridades ambientales y que no se involucra para nada la administración distrital, pues, hablando en el caso de Medellín. Y eso hace que, pues obviamente, como son dos entidades distintas, pues haya unas dificultades en cuanto a la articulación de lo que pasa en la ciudad de Medellín. Entonces, sí, hay que empezar a involucrar a todos los actores que tienen relación con los animales silvestres en el territorio y en los territorios aledaños, porque recordemos que los límites geográficos son límites meramente humanos, bueno, o los geopolíticos más bien, son límites meramente humanos. Eso no está en la vida de ningún otro animal. Los animales no dicen, aquí estoy en Itagüí y ya llegué a Bello. No, los animales se mueven como puedan moverse a través de los espacios que nosotros les permitimos tener. Entonces, una cosa es esa, empezar esa articulación entre las diferentes instituciones. Otra cosa importante es empezarnos a pensar, por ahí vamos a hablar un poco del plan de ordenamiento, pero empezar a pensarnos una ciudad que no es solo humana, sino que es una ciudad en la que habitan individuos de diferentes especies con diferente grado o tipo de relacionamiento con los seres humanos. Entonces, eso también es importante porque estamos planificando y tenemos que dejar de ver esa planificación desde esa perspectiva netamente antropocéntrica y empezar a incluir a otros animales. Una otra cosa importantísima es darle a los animales silvestres la importancia que tienen y aunque no
nadie debe tener animales silvestres en su casa, pues si nosotros todos convivimos con ellos. Entonces, empezar a que a través de diferentes campañas pues, o de diferentes estrategias, planes, proyectos, nosotros podamos empezar a otorgarles a esos animales la importancia más allá de los denominados servicios ecosistémicos, que son aquellos que desde la sostenibilidad y diferentes disciplinas se ha dicho que los animales nos otorgan a los seres humanos y que por tanto eso les da o les quita o nos obliga a nosotros a protegerlos más. Entonces, avanzar de esa mirada del animal silvestre como proveedor de servicios ecosistémicos o como mantenedor de un ambiente o de un ecosistema y pasar a comprenderlos como habitantes de la ciudad, como decías Lorena, con los mismos derechos de habitarla que cualquiera de nosotros y de habitarla en circunstancias ideales, porque ellos habitan en las circunstancias en que nosotros les hemos planificado la ciudad, llena de carreteras, llena de obstáculos, llena de peligros y sobre todo llena de odio y llena de desconocimiento. Entonces tenemos que empezar esa planeación con los animales silvestres o domesticados o liminales o cualquier otra categoría que nosotros les demos y tenerlos en cuenta en todas las discusiones. Eh, Esto que plantea usted, profe, es un desafío, ¿cierto? Esta actualización de la política plantea un desafío bastante grande porque es que la ley empieza a endurecer sanciones, bien fortalece herramientas, bien amplía exigencias, pero toda esa ampliación normativa inmediatamente nos lleva a una pregunta territorial y es, ¿qué tan preparada está realmente la ciudad para responder a ese nuevo nivel de exigencia? Porque muchas veces la norma lo que hace simplemente es elevar el estándar más rápido de lo que la capacidad institucional puede reaccionar. Entonces, no sé si de pronto el profe Julián pueda responder esa pregunta o la profe tenga algo que aportar ahí también. El profe Gabriel. Ahí sí, Lorena, respecto a eso. Como decía al principio, hoy la ciudad se enfrenta a unas circunstancias más como de desarrollo mucho más acelerado y eso hace que más animales se vean afectados. Y esto hoy empieza a verse justamente cuando empezamos a decir que la protección animal va más allá de los animales domesticados, porque no, ya no estamos pensando solamente en el perro que está abandonado en la calle, en unas circunstancias de vulnerabilidad, de en su momento el caballo que era usado para la tracción animal, los gatos que tienen, que están en los territorios también con un montón de amenazas, sino que empezamos a ver muchos animales silvestres que son desplazados, que son afectados, por ejemplo, por intervenciones urbanas, no sé, pueden ser de construcción inmobiliaria con fines pues de vivienda de las personas o con desarrollos de carreteras, viales, de puentes, infraestructura de distinto tipo, que hace que los animales vean cortados sus pasos naturales, que se desplacen, que tengan afectaciones como individuos, como comunidades, también las comunidades terminan viéndose separadas por esto y que finalmente la capacidad institucional, pues a lo que se reduce es a garantizar el equilibrio ecosistémico, a garantizar que haya, bueno, entonces si los cogimos, los desplazamos de acá, pues entonces los vamos a reubicar en tal lugar. O si este animal o este grupo de animales fue encontrado perdido, desorientado, etcétera, pues nada, los llevamos y los reubicamos o los llevamos a un lugar para la rehabilitación de la fauna silvestre, etcétera, pero no está esa visión que sí tenemos ya institucionalmente frente a los animales domesticados de, es que es un individuo con unos intereses y hay que protegerlo porque esa es la razón de ser de la institucionalidad. Pareciera que los animales domesticados son vistos como individuos, pero los animales silvestres son vistos
como especie, son vistos desde esos servicios, entonces no pasa nada o pareciera en ocasiones que no pasa nada si un individuo o si 10 individuos o si 50 individuos se ve afectado, si esto no compromete una estabilidad ecosistémica, si esto no genera unos impactos más significativos. Y en ese sentido, pues el llamado es siempre a que las políticas públicas, las normas, las estrategias de distinto tipo estén pensando que esos animales silvestres también deben ser atendidos como individuos por la institucionalidad y que no es solo competencia del área metropolitana como autoridad ambiental, sino que el resto de la institucionalidad del distrito también tiene competencias frente a ellos como animales, porque las competencias en materia de protección animal están en cabeza de los alcaldes y en este caso, pues, alcaldes municipales o distritales. En ese sentido, pues, pensarse que las normas deben estar acercándose a esas capacidades institucionales y, digamos, cada una haciendo un acercamiento para que la capacidad institucional se acerque al estándar que establece la norma y no pueda excusarse en que no se tiene o el dinero, el presupuesto o las herramientas, la capacidad institucional y demás. Y esto no solamente hablando de animales domésticos y silvestres, sino también de los animales exóticos que en general suelen ser olvidados por las políticas públicas y que cada vez están más presentes, porque como decía Julián ahora, los animales migran, los animales ingresan por múltiples motivos al territorio colombiano y después, cuando ya están acá, pues terminan siendo desprotegidos, sabiendo que esos animales exóticos son animales o domésticos o silvestres de otros territorios y que estando en la jurisdicción colombiana deben gozar y gozan normativamente de toda la protección especial que el Estado les confiere. No puede ser que si el Estado a nivel nacional en sus leyes establece la protección para los domésticos, para los silvestres y para los exóticos, ya en el desarrollo territorial de las políticas no haya presupuesto sino para los domésticos, un poquito para los silvestres y que entonces los exóticos sean los siempre rechazados y que luego incluso se vengan fenómenos mucho más complejos de estigmatización, de señalamiento y de discriminación institucional. No, perfecto, profe Gabriel. Realmente estamos de acuerdo con lo que menciona al respecto y realmente, pues, hablando todo el tema de lo que mencionas entre el apoyo que hay a los domésticos, a los animales domésticos y a los animales silvestres es un poco más reducido. Yo quisiera hacer una pregunta, pues, a los dos, a la propia Juliana y a ti, lo que tiene que ver como dónde sienten hoy el principal desfase entre lo que la ley dispone y lo que efectivamente puede garantizarse. Que, pues, al final del día, entender que el uno o el otro tiene mayor o menor apoyo no hace que, digamos, lleguemos a tener 100% de conciencia, pero quisiéramos saber cómo podemos diferir, cuál es el desfase entre lo que se plantea normativamente y lo que se garantiza realmente. Para los dos puede ser, cualquiera de los dos puede aportar su opinión para nosotros. Y recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden ir agregando sus comentarios aquí en la caja del chat. Pueden ir agregando sus comentarios al respecto de cómo les va, que han ido apreciando al respecto de la reunión. Les doy la palabra, profesor. Listo, Juan Manuel. El desfase está en distintos términos, en términos de la capacidad institucional, que es un desfase que sucede en general con todo, las normas tienen unas garantías y luego los territorios suelen tener escasez de herramientas, de recursos para responder efectivamente a eso. Entonces, claro, por ejemplo, frente al maltrato animal, los casos de maltrato animal son tantos, en tantos momentos, de manera simultánea, que las capacidades institucionales, por ejemplo, para atender varios casos
muchos casos de maltrato animal en un mismo momento del día, pues en ocasiones se sale de control, como se sale de control cualquier asunto, atender hurtos, atender homicidios, atender todos los fenómenos que ocurren en el país. Esos son unos desfases medianamente habituales, pero hay otros desfases que tienen que ver más con la capacidad institucional asociada a las barreras actitudinales o a dificultades también técnicas. Por ejemplo, para la investigación en maltrato animal, no se dispone de las mismas herramientas en términos de criminalística, en términos de investigación judicial, cuando Policía Nacional se encuentra con un caso de un animal muerto, pues siempre o de manera generalizada hay un pregunta sobre qué hago en este caso, no acordonan en muchos casos la escena de este hecho, no se puede salvaguardar las pruebas, no se conservan los principios necesarios para que ese cuerpo y los elementos que están alrededor sean salvaguardados y puedan ser parte probatoria en el proceso judicial. En ocasiones se dan malas indicaciones a las personas, como no, pues lleve el perro y lo entierra, o al caballo llévelo a tal parte, o llame a tal servicio, sin salvaguardar esa escena de los hechos y demás. Eso, por ejemplo, es un desfase, pero existen desfases también en términos como decía ahorita, de protección a los animales silvestres, como que si hay un animal silvestre que fue víctima de maltrato animal, está dentro de las características de un hecho de maltrato animal y pareciera que en esos casos no se investigan, como si se perdiera la competencia para investigar el maltrato animal y simplemente se dice, ah, eso es competencia del área metropolitana y eso genera también desconocimiento, genera una protección efectiva frente a los animales. Creo que en términos de la protección de los animales silvestres, desde el marco jurídico de la protección animal, existen todavía un desfase muy grande. Lo que decía ahorita, en términos generales, las normas entienden hoy como seres sintientes destinatarios de protección especial y con todas unas garantías por parte del Estado a los animales domésticos, silvestres y exóticos. Pero no sucede así institucionalmente en los territorios porque cuando están frente a un animal silvestre o a un animal exótico, pareciera que ya no están esas competencias en protección animal y que se reduce simplemente a salvaguardarlos como recursos, como por sus beneficios ecosistémicos y lo que hemos dicho antes. Entonces, en general, yo diría que esos desfases, algunos tienen que ver con lo presupuestal, con las capacidades institucionales, pero hay un gran sesgo que deja por fuera de la protección que confiere el marco jurídico a los animales silvestres y a los animales exóticos. Sí, Juan, Perfecto, ¿puedo profe. decir algo, La Juan? profe Sí. Juliana, sí, te iba a decir. Entonces. Bueno, otra cosa muy relacionada con lo que hablaba Gabriel, que lo mencionó por ahí, y es la desconexión que existen entre las diferentes entidades o instituciones que pueden estar participando en un proceso, en una ruta de maltrato animal. Entonces, la policía no tiene, además que a la policía ocurre algo particular y es que la policía casi siempre hace parte de una unidad especial que puede ser la policía ambiental o puede ser la policía de protección animal, dependiendo del lugar en donde se encuentre. Pero hay un problema ahí y que también resulta un problema en otros escenarios y es la rotación de personal. Como el tema de los animales, de la protección de los animales, no es algo que esté pues ampliamente difundido o que se enseñe en las universidades o que se haga parte de los procesos, si valga la redundancia, formativos de diferentes profesiones, pues eso hace que al cambiar de administración o al rotar el personal, todos los avances de los procesos se
terminen pues como acabando o se ponga un bloqueo o un freno muy fuerte a esos avances, porque pues al haber personal que constantemente está rotando y que no está capacitado, pues hace que los procesos no avancen a la velocidad o con la eficiencia con la que con la que deberían avanzar. Otra cosa es, bueno, esa desarticulación, entonces la alcaldía está desarticulada con la policía con la autoridad ambiental y todos los que están incluidos, pues tienen pues una desconexión que hace muy difícil que se pueda llevar a cabo las cosas. Y como decía Gabriel, hay un problema gigante, un desfase gigante, que es el desfase presupuestal, porque si bien nosotros como Colombia, pues creo que podríamos decir que somos un país con un gran desarrollo normativo a favor de los animales, sobre todo en temas de protección y bienestar animal, pues resulta difícil que alguna de esas leyes salga adelante o pueda ejecutarse o pueda implementarse si desde los planes de desarrollo, sean nacionales, sean locales o regionales, no se otorga un presupuesto para atender los casos o atender la cuestión animal en los territorios. Entonces, ese tema del presupuesto es un gran desfase y lo hemos visto no solo en Medellín, lo hemos visto en Antioquia, lo hemos visto en Colombia, con la aplicación de diversas leyes, porque si no existe esa financiación, pues las leyes se terminan únicamente en el papel. Perfecto, profe, y muchas gracias por el aporte. Antes de continuar, pues, la respuesta, veo que hay pues, personas interesadas escribiendo en el chat. Es un tema de preguntas, ya ahorita en unos minutos les vamos a dar un espacio para responder las preguntas tanto a Wendy como a Melissa que han escrito en el chat, para pues poder profundizar un poquito en esas cuestiones que tenemos ahí compartidas, ¿cierto? Denme un segundito porque yo tenía estructurada pues la respuesta para Wendy, pero realmente vamos a dejarlo para el espacio de preguntas. Igual sigan escribiendo si ustedes lo tienen. Cualquier duda, pues dentro de nuestra capacidad va a ser respondida, ¿cierto? Vamos a continuar. Ya hablamos de obviamente todo esto que tiene que ver con los retos, las fronteras invisibles, como lo mencionó la profe, que lo ejemplificó muy bien. Eh, bueno, vamos a pasar al bloque 3 que es la proyección, hacia dónde debe avanzar esta política pública, ¿cierto? Vamos a diferenciar los compromisos de populismo, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de sintetizar las propuestas y dotar de sentido crítico el futuro de la protección animal frente al escenario político. Como ya sabemos, digamos, hay mucho político que se aprovecha obviamente de la coyuntura del tema para poder hacer sus campañas, su política. Se enfocan obviamente en el populismo, que es usar la imagen de los perritos, figurarla para conseguir votos, pero a la hora de la verdad no sabemos si realmente ellos están cumpliendo con esa función social, con esa función animal, con esa función de protección y de prevención. Antes de enfatizar en el bloque 3, yo tengo una pregunta para el profe Gabriel. Me gustaría conocerla. Voy a devolver aquí la diapositiva. Yo quería preguntarle, ¿qué es más importante? Tomémoslo de la parte imparcial, tomémoslo desde la parte de la realidad de lo que viven en este momento, pues los animales que son seres sintientes. ¿Qué es más importante, la política de prevención y cultura social o el enfoque punitivo? Profe Gabriel, puedes tomar la palabra si quieres. Juan Manuel, bueno, pues ahí la pregunta, cada quien seguramente la respondería desde su perspectiva. Normalmente lo que se dice en la teoría política, en la administración pública es deben ir de la mano, debe ir de la mano esa construcción de una cultura ciudadana, de una prevención, de una promoción y simultáneamente pues formas de sanción que estén reafirmando la norma, que estén diciéndole a las personas, mire, si usted no cumple con esto, se le va a aplicar tal sanción.
Yo personalmente, como individuo y también desde mi postura académica, no creo en el punitivismo, no creo, por ejemplo, en la pena privativa de la libertad para ningún delito, no, no creo que sea una herramienta que efectivamente lleve a que las personas sean disuadidas y desistan de cometer un hecho de maltrato animal. También creo que ha sido en general usada como bandera de ciertos sectores populistas para distraer de los asuntos más importantes. Cuando se habla, por ejemplo, de sanciones o penas de prisión para el maltrato animal, pareciera que ya con eso conseguimos que se proteja a los animales, pero cuando una persona va a la cárcel, eso no lleva consigo aunado necesariamente la protección del animal. En ocasiones la persona está en prisión, pero el animal continúa en calle, continúa en situaciones de vulnerabilidad, continúa con otra persona que lo maltrata o está en un espacio que no es adecuado, incluso de las administraciones municipales, y sigue siendo maltratado con condiciones indignas. Y esto pasa en general con todas las luchas sociales, ese elemento punitivista de pensar que la sanción por sí misma protege a ciertos individuos, pues yo entraría a cuestionarla. Entonces, yo, por supuesto, individualmente le apuesto mucho más a la cultura ciudadana, a la promoción, a la prevención y también a formas de sanción, por ejemplo, económicas que impliquen formas de retribución, de reparación también para los animales que son afectados. Creo que en principio podría ser una forma adecuada de sanción para distintas conductas, pero sobre todo que ningún tipo de sanción desvíe nuestra atención a lo que debe ser el centro, y es la protección y la defensa de los animales, independiente de lo que esté pasando con el maltratador o el presunto maltratador, que eso no nos haga olvidar del animal, que el animal esté siempre en el centro y que su protección, la garantía de su integridad física, emocional, y de todas las formas posibles esté siendo garantizada. Es decir, que el animal esté desde esa mirada de la protección en cada uno de los momentos. Bueno, aquí a modo de recoger, ya sabemos que reconocer la presencia animal no implica que intrínsecamente se vaya a reconocer la habitancia de los animales. Entonces acá vemos que hay una idea bastante fuerte, que es que en cierto sentido la ciudad administra las múltiples coexistencias. ¿Cierto? En esos días conversábamos con la profe Juliana de la zoópolis, justamente. Es decir, que son vidas que comparten espacio, pero bajo unas reglas profundamente diseñadas desde la centralidad humana, ¿cierto? Así que creo que la profe Juliana puede proceder con la siguiente pregunta, que es ¿hasta qué punto seguimos operando desde un contrato profundamente desigual con las otras formas de vida? Desde un contrato sumamente especista. Creo que se dice así, por favor, corríjame, profe. Está muy bien especista, sí. Pues Lorena, no sé ni cómo responderte esta pregunta porque creo que no hay ninguna construcción social, humana o política que no vea a los animales como objetos al servicio del ser humano. Los movimientos sociales, específicamente el movimiento vegano, por ejemplo, es un movimiento que se opone a este tipo de visiones y pues que obviamente del cual yo hago parte. Pues, yo soy una vegana y me siento orgullosa de decirlo porque es un compromiso desde lo ético y lo político que uno hace frente a otras formas de vida. Entonces, cuando hablamos de la construcción humana, desafortunadamente estamos hablando de opresión. Como Gabriel y yo estábamos haciendo un grupo de estudio de un libro que nunca terminamos, que se llamaba Especismo en el lenguaje, y en ese libro su autora Katia Farías, su autora nos cuenta, por ejemplo, que la palabra ganado y la palabra capitalismo vienen precisamente de esa explotación de los animales que se hizo al inicio intercambiando unos por otros a cambio de dinero o de otros bienes o servicios, y fue la explotación y el uso de los animales lo que
contribuyó a la creación de un sistema capitalista, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros vivamos en un sistema que desde su propia concepción ve a los animales como objetos o cosas intercambiables, negociables, que valen un valor monetario, no un valor propio y un valor intrínseco, sino un valor monetario que además nosotros les asignamos, pues resulta muy difícil que, por ejemplo, haya una política pública antiespecista. Lo que uno puede apuntar es a que haya políticas públicas interespecie, políticas públicas con una visión de los animales como seres con sus propios intereses y pues que no se limite únicamente a la atención de los animales domesticados como los perros y gatos, sino que en su planteamiento general conciba a los demás animales como sujetos con sus propios intereses y sujetos de importancia dentro de los territorios, sean animales domesticados, sean animales considerados silvestres, sean animales liminales, etcétera, ¿cierto? Como que eso sería para mí un reto muy grande y una de las preguntas que me hace, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para superar eso? El derecho, de por sí, el derecho es profundamente especista. Para el derecho, hasta hace muy poco, o por lo menos para la legislación colombiana, hasta hace muy poco tiempo, estábamos hablando de que los animales eran cosas, ¿cierto? Estábamos hablando de que los animales eran propiedades. Ahora, por lo menos, como dice el profesor Gabriel, ya a partir de la ley 1774 ya se dice, los animales son seres sintientes, aunque eso no significa que tienen derechos, ¿cierto? Eso no significa que los animales han sido otorgados de derechos básicos como lo somos nosotros, del derecho a la vida, el derecho a la integridad, no. Entonces, eso lo explicará mejor Gabriel con, pues, como con la asignación que nosotros le hemos hecho de consideración y derecho hacia a los demás animales. Entonces, pues es eso, Lorena, está difícil porque nuestra sociedad es profundamente especista y es profundamente no solamente especista, sino que tiene una visión supremacista sobre no solamente los animales, sino sobre absolutamente todos los elementos de la naturaleza. Muchas gracias, profe. Ya como para ir cerrando este bloque y pasar al tercer bloque, eh, me gustaría también pues como resaltar en torno a la idea, retomando la idea del profe Gabriel, eh, que es que castigar no necesariamente va a equivaler a transformar, ¿cierto? Entonces ahí es cuando me parece que entra la mediación, ¿cierto? Porque no todo conflicto se va a resolver sancionando, entonces a veces incluso va a ser lo contrario. Así que bueno, si el presente está mostrando límites, entonces la pregunta inevitable y muy necesaria es hacia dónde debería realmente avanzar esta actualización. Porque, como decimos, actualizar una política no necesariamente implica que vaya a haber una transformación de facto. Así que sí conviene preguntarnos qué tendría que cambiar para que esta actualización se traduzca en una cosa más visible, más tangible en la vida cotidiana de la ciudad. Esta pregunta fue para el profe Gabriel, que es qué tendría que ser distinto en Medellín para que pueda hablarse de una transformación real y no solo de un ajuste institucional. Es decir, qué paradigmas deben cambiar de los imaginarios colectivos de las personas, de todo. Dame una conclusión, por favor, sobre Sí, Lorena, bueno, pues esa pregunta es demasiado amplia, o bueno, la respuesta tendría que ser demasiado amplia y nos podríamos quedar aquí días hablando de eso, pero voy a hablar de algunos asuntos que creo que si empiezan a cambiar, podríamos estar hablando realmente de una actualización de la política pública. Y es que cuando hablamos de actualizaciones de política pública, a veces se entiende en términos de la administración pública como un requisito. Por ejemplo, la política estaba destinada a 10 años, entonces en 10 años toca cambiarla. O en este caso, la política de Medellín que tiene 19 años, ya va casi 20 años, pues podríamos decir ya está en tiempo de cambiar, pero cambiarla no es volverla a hacer, sino de verdad transformar los cimientos, transformar los paradigmas, los principios, los pilares, los valores de esa política y también los programas, las estrategias, los proyectos. En ese sentido, principal
para nosotros es que la política pública no sienta que la protección y el bienestar animal son los enfoques máximos a los que se puede llegar. La protección y el bienestar animal, como decíamos ahora, son un punto de partida, no son un punto de llegada. Y hay otros enfoques que son mucho más avanzados, tampoco el punto de llegada tal vez, pero sí enfoques que nos dice actualizamos la política pública o actualizaríamos la política pública si estuviésemos hablando, por ejemplo, de ética interespecie, que es un principio que además está establecido en la política nacional de animales en Colombia. Si incorporamos enfoques como este, si tenemos a los animales reconocidos como seres sintientes, sujetos de una vida propia, con unos intereses propios, estamos hablando desde los principios y los valores de una transformación. En términos de estrategias, asuntos mucho más concretos, como se vería en la ciudad, creo que el tema de la sensibilización debe continuar, las estrategias educativas de sensibilización, que las personas sepan que los perros, los gatos hacen parte de la convivencia, puede mantenerse, es un puente para darse cuenta de otras cosas, pero no debe agotarse ahí, debe haber educación mucho más rigurosa, debe haber incorporación de unos planes ya estructurados sobre el tema animal, debe haber una serie de construcciones investigativas también, presupuesto para la investigación interespecie, para la transformación disciplinar de todas las disciplinas que están llenísimas de especismo, de visiones muy sesgadas frente a los animales, que haya concursos en Medellín para proyectos de investigación interespecie o desde enfoques antiespecistas. Podría estar por allí que se incorpore la tecnología justamente para la gestión de los temas relacionados con los animales, mucho más aplicaciones que permitan gestionar en tiempo real necesidades que tienen los animales, que los temas de maltrato animal no se queden engavetados en las inspecciones, que haya más inspecciones de policía que puedan atender las necesidades que tienen los animales acá. Juliana tiene la mano levantada y creo que nos puede hablar un montón sobre los cambios que debería haber en temas de esterilizaciones, por ejemplo. Creo que incorporar a los animales liminales, los que están ahí en los parques, en las ciudades, que nosotros les invadimos y les cortamos, y que luego de que nosotros les invadimos, los empezamos a considerar a ellos como extraños, a ellos como intrusos, como invasores, etcétera, pues que haya más protección a ellos, políticas integrales o programas integrales que les protejan de los peligros que nosotros como humanos les ocasionamos, etcétera. Creo que podría haber pues un sinnúmero de asuntos, pero en principio yo diría que apostarle más a la educación, a la incorporación de la tecnología en la gestión de los asuntos de protección animal, profundizar en esa lucha contra el maltrato animal de una manera más efectiva, más eficiente, más integradora, que la administración de Medellín, que ahora tiene una subsecretaría de protección y bienestar animal, si es posible transformar administrativamente este espacio para que tenga mucho más incidencia en las demás entidades, en las decisiones de las demás entidades, que lo que se piensa en términos de protección animal luego no sea contrario a lo que dice otra entidad del distrito y que le ocasiona perjuicios a los animales. No puede ser que tengamos una subsecretaría de protección y bienestar animal, pero por otro lado se estén realizando actividades de quema de pólvora o de otro tipo de actividades que perjudican a los animales, y en ese sentido, pues que la articulación interinstitucional y la capacidad administrativa que tenga la entidad, llámese todavía subsecretaría o si es necesario crear otro tipo de entidad con mayor alcance, pero que en todo caso, pues haga que ésta tenga una mayor incidencia en las decisiones de la ciudad y que no se quede solo como un saludo a la bandera los asuntos de la protección animal o como lavar un poco la cara de las demás dependencias de la administración. Profe, y ya que veo que la profe Juliana tiene la mano levantada, quiero centralizar de pronto la respuesta de ella a una preguntita chiquita.
Y es que, profe Juliana, ¿ustedes cuáles creen que serían hoy las condiciones mínimas para que pudiéramos hablar de una verdadera integralidad en cuanto a la perspectiva de la percepción animal dentro de la política pública? Yo creo que finalmente termina habiendo muchos retos, sobre todo de superar sesgos y de superar visiones que pues no solamente están en la ciudadanía en general, sino que también están dentro de las instituciones oficiales, ¿cierto? Como empezar a superar esos sesgos y esas visiones de los animales como cosas, o de los animales como invasoros, o de los animales como plagas, o de los animales como accesorios para el bienestar ambiental, ¿cierto? Pues esa para mí es el principal problema, el cambio de visión, sobre todo que por la conformación misma de las entidades oficiales, pues no hay, digamos, un componente activista allí que ayude a empujar las cosas, sino que desafortunadamente las entidades oficiales van quedándose cumpliendo como con lo que se estipula, pero realmente no tienen ese, no diría interés, pero sí esa necesidad de ir más allá de lo que las políticas anteriores planteaban. Y bueno, respecto a lo que estaba respondiendo Gabriel, que quería pues como hacer ahí dos puntos que me parece a mí también importantes. El primero es que él más o menos lo mencionó y es el fortalecimiento de la capacidad institucional, de la capacidad instalada para poder hacer frente a todo lo que se requiere. Por supuesto, esto requiere presupuesto y requiere inversión, pero si estamos hablando de una política de protección animal es porque tenemos la capacidad y la voluntad de destinar recursos y capacidad a que se lleven a cabo. Entonces, el fortalecimiento institucional, pero también interinstitucional. Y otra cosa que yo quería decir y que pues desafortunadamente es algo que para la sociedad normal o común o que no está involucrada mucho en estos temas, pasa desapercibido o piensan que es un escándalo de algunos, pero es que en este momento estamos en el colapso de la civilización y el colapso de la vida en la Tierra. Y es un colapso que se ha causado por la actividad humana. Fuimos nosotros los humanos con nuestras actividades y nuestras construcciones sociales las que llevamos al planeta al colapso de la vida. El colapso de la vida no es un meteorito, no se dará de un día para otro. El colapso de la vida se está dando como una, mejor dicho, como si fueran las instrucciones de un libro, ¿cierto? Con un montón de señales, tanto ecológicas como sociales y económicas, de cómo el sistema Tierra, el sistema que sostiene la vida, ya no puede sostener la vida humana, no puede sostener el estilo de vida humano. Entonces, en ese contexto de colapso civilizatorio, lo que algunos llaman sexta extinción masiva, que a mí me gusta llamar primer evento de exterminio masivo, pues en ese contexto nosotros tenemos que tener unas consideraciones supremamente especiales, específicas y de avanzada con los animales con los que convivimos. Solamente por poner un ejemplo, el cambio climático, que es finalmente nuestra amenaza más latente, que más nos genera inquietud, pero que no es la única ni la más importante en mi concepto. La más importante para mí es la pérdida de la vida silvestre, pero el cambio climático que podemos ver sus consecuencias a diario con desastres meteorológicos más terribles, inundaciones más horribles, sequías más terribles, todos los eventos que hasta hace poco eran más o menos manejables, ahora estamos en un punto en el que no hay ni infraestructura física ni infraestructura política instalada para poderlos atender. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí en Medellín, que se van a seguir presentando inundaciones como las que hemos visto en los últimos meses, los animales, sean animales domesticados, perros o gatos, o sea, animales silvestres, básicamente están a merced de la voluntad y la preocupación de la sociedad civil, porque no son, a pesar de que hay unas iniciativas de que van a incluir a los animales en los sistemas de gestión de riesgo, pues aún no están incluidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que, conociendo la situación de colapso en la que nos encontramos, sabiendo que fuimos nosotros los responsables, pues dejemos primero de
culpar a los demás animales como lo hacen algunas personas y no solamente eso, sino que podamos brindarles a ellos las garantías para que su vida sea salvaguardada en caso de cualquier situación. Y Medellín particularmente es una ciudad que es vulnerable a múltiples cambios en la estructura geográfica y en la estructura topográfica e hídrica. Entonces, es muy importante también que eso sea tenido en cuenta porque desafortunadamente no se ve a los animales como víctimas de la acción humana indirecta, víctimas del cambio climático, víctimas de todas nuestras actividades. Entonces, creo que ese también es un gran reto y es uno de los más grandes retos porque nadie lo considera siquiera. Claro, profe. Y realmente esto obliga inevitablemente a ampliar el lente, ¿cierto? Porque es que si seguimos pensando la protección principalmente desde animales domésticos, estas otras formas de vida siguen completamente, entrando a esa discusión de manera parcial, de manera demasiado relegada, lo que hace que perdamos bastante objetividad a la hora de hacer siquiera una planeación de territorio buena, ya que pues no tenemos en cuenta a todos los habitantes, ¿cierto? Nos quedamos en que los habitantes somos nosotros, las personas humanas. Entonces, bueno, muchísimas gracias, profes, por las intervenciones tan valiosas. Yo creo que a este punto sería importante que, no sé si mi compañero Juan Manuel quiera empezar como a dar las palabras de las preguntas para que ustedes tengan la oportunidad de responder y ya hagamos el cierre del espacio. ¿Les parece? Sí, perfecto. Y gracias, Lorena, por todo esto. Gracias al profe Gabriel, a la profe Juliana. Yo, antes de poder hacer el cierre, las conclusiones, yo quería hacerle una pregunta breve al profe Gabriel para que ya vayamos concluyendo. Eh, es una pregunta un poco compuesta y es, ¿cuál es el nivel de preparación real que tiene la ciudad de Medellín hoy para transformar su relación con los animales? No sé si es una pregunta que se puede enfocar al ámbito personal, pero pues, por ejemplo, la propia Juliana que lleva tantos años trabajando con la Fundación Raya y tú que tienes un conocimiento avanzado al respecto, bueno, ¿cuál es el nivel de preparación real que puede tener la ciudad de Medellín? ¿Está preparada Medellín realmente para acoplar a su cotidianidad esta protección a los animales o todavía falta bastante para poder llegar a ese punto? Juan Manuel, bueno, cuando hablamos de Medellín, creo que habría que mirarlo desde dos puntos. Por ejemplo, desde la ciudadanía de Medellín, ¿qué pasa con una ciudadanía de Medellín que en los últimos años está viendo un crecimiento exacerbado en términos de desarrollo de la ciudad, también de crecimiento de de unas dinámicas de digamos, de cambios económicos también, de otras poblaciones humanas y no humanas que están viviendo en el territorio y en ese sentido unas necesidades de armonizar todos esos valores y principios que se empiezan a ver en la ciudad. La ciudad de Medellín empieza entonces a afrontar muchos cambios abruptos en muy poco tiempo y está de un lado sobreviviendo a todos los cambios económicos, por ejemplo, que se genera por distintos fenómenos sociales en la ciudad. La gente pues tiene la necesidad de sobrevivir en el día a día. Con todos estos asuntos, pero a su vez pues se encuentra con un montón de variaciones en la infraestructura. Esto hace que haya también movimientos de otros animales y que terminen, como decía yo ahorita, considerando que todos estos animales que están un poco reacomodándose, encontrando un lugar para habitar la ciudad, pues sean rechazados y eso es una amenaza inicial porque entonces el ciudadano los va a encontrar como enemigos, va a pensar que tiene que hacer algo para por lo menos quitárselos de encima y en ese sentido pues se convierte esto como en una forma o en un reto actual para la ciudadanía en Medellín, en ese relacionamiento que va variando en cuanto a los demás animales. También creo que en términos de la institucionalidad,
ya hemos abordado un poco esto, la ciudad tiene unos avances, también es necesario decirlo, se ha quedado estancada en la protección de los animales, se ha quedado con unas visiones que ya no corresponden con las necesidades de los animales, y eso hace que pues las dinámicas actuales no correspondan con esas necesidades y que pues más animales se vean descuidados, desprotegidos, los nuevos fenómenos no sean atendidos oportunamente o adecuadamente, y eso comporta pues como unos retos significativos. Yo diría que la ciudad eh, puede tener unas herramientas, pero es necesario que se consoliden, por ejemplo, en instrumentos como la política pública, que vayan más allá. Pero si teniendo en este momento la oportunidad de transformar la política pública, nos quedamos en una visión, es como tuvimos una gran oportunidad y la desperdiciamos. Entonces, pues puede que haya unas herramientas en Medellín, no todas, pero creo que se puede orientar para que esa visión frente a los animales se transforme. Yo diría que Medellín tiene grandes retos, pero como toda ciudad, tiene que aprender a afrontarlos. Es decir, la ciudadanía tiene que aprender a vivir con estas nuevas dinámicas, la institucionalidad se tiene que adaptar para que todos los animales sean protegidos en la ciudad, pero son grandes retos. Yo diría que todavía no estamos con la capacidad de atenderlos, pero es necesario que se siga caminando hacia allá, y por eso espacios como este, por eso espacios de movilización, de activismo, van a ser siempre necesarios para que se le haga el llamado a la ciudadanía, a la institucionalidad y a todos los actores que confluyen en Medellín para que avancen hacia esa protección real de los animales. Perfecto, profe, y estamos de acuerdo realmente que Medellín todavía está en ese proceso de transición hacia una conciencia real de la protección de la fauna, de los animales domésticos y en general. Y bueno, lo realmente importante es haber dado el paso de inicio y que se siga trabajando conjuntamente entre lo político, entre lo social, entre lo global para que se pueda lograr, digamos, esa estabilidad que estamos buscando, que es respetar el hábitat de los animales, porque como bien lo dijeron ustedes, nosotros somos los invasores realmente, el mundo es de ellos y nosotros los hemos desplazado a un punto en el que ellos, aunque no entienden, obviamente que están siendo desplazados, obviamente la alteración del hábitat de ellos hace que haya migraciones no deseadas, hace que haya obviamente invasión humana que no les permite una supervivencia correcta, un desarrollo normal de su fisionomía, de su salud, de su longevidad. Y bueno, esto realmente afecta tanto a humanos, muy poco, como mucho a los animales. Profes, y bueno, yo quiero que le demos la palabra a las preguntas que nos han hecho en el chat. Hay una pregunta específica para la profe Juliana. Dice, sería mejor llamar, que la profe Juliana dijo que sería mejor llamar a los animales. Dijo que sería mejor llamar animales que usar o a usar la palabra fauna. ¿Lo podría explicar, profe Juliana? Sí, muchas gracias, Melissa, por la pregunta. Cuando hablamos de fauna, estamos esto obviamente es desde la perspectiva del lenguaje, estamos agrupando a todo un montón de especies en una sola categoría sin considerar las diferencias que existen entre ellas. Entonces estamos usando un concepto abstracto, una cosa abstracta para nombrar a un montón de individuos con diferentes necesidades, con diferentes requerimientos, con diferente participación en el territorio, y eso termina siendo un poco problemático porque esa forma de homogeneizar o unificar o meter a todos en el mismo costal, mejor dicho, como diríamos coloquialmente en Antioquia, pues esa forma de meter a todos los animales en el mismo costal nos impide que podamos ver esas necesidades particulares y esas requerimientos o esas responsabilidades que nosotros como seres humanos tenemos particularmente con cada una de las especies que están. Entonces,
hablamos de mejor animales silvestres. Uno diría, pero ¿cuál es la diferencia? No, es mejor decir por lo menos que son animales, por lo menos que desde la animalidad tienen una sintiencia y que esa sintiencia nos obliga a unas responsabilidades que simplemente llamarlos fauna silvestre. Incluso ahí, Juliana, algo importante es que a veces pareciera que se habla como de distintos sujetos. A veces, por ejemplo, uno escucha incluso autoridades o personas de la administración y dice, ah, es que ese es un animal doméstico, pero es que estos son los encargados de la fauna. Es como si se diferenciara la fauna como un abstracto para hablar de los animales silvestres y que los animales domesticados pues no hacen referencia a lo mismo y por eso también desde esa reivindicación, como que hablar de animales le da entidad y subjetividad a cada uno de esos individuos. No es un conglomerado, como muy bien decía Juliana, sino que son individuos, pero además que son individuos tanto el perro y el gato, como son individuos el tigre, el jaguar, etcétera. Perfecto, profes. Y bueno, mira, aquí nos hace la pregunta Wendy. Es una Estoy pregunta escuchando muy muy mal. buena. Dice, ¿cómo lograr que el cumplimiento de los derechos de los animales domésticos no vaya en contra de los derechos de los animales? Bueno, ahí en primer lugar, pese a lo que yo podría pensar y a lo que desde el programa desearíamos, en Colombia no se habla propiamente hoy de derechos de los animales, sino de una protección especial a los animales, que jurídicamente son categorías distintas. Ahora, si reinterpretáramos esa pregunta en este sentido, es decir, cómo proteger, cómo garantizar la protección especial de los animales domésticos o domesticados sin exponer o perjudicar a los animales silvestres. Creo que la pregunta en general podría, digamos, habría que revisarla en cada caso concreto, pero yo creo que en principio no hay una tensión, la protección se puede dar perfectamente a cada uno de estos grupos de animales y pienso que las claves están en que el Estado y la institucionalidad no realice acciones que generen perjuicios a ninguno de estos grupos de animales, que asimismo cuando ya la institucionalidad o la ciudadanía ha generado acciones que perjudican a los animales, no sea el Estado el llamado a querer corregir esos errores desde un perjuicio institucional causado a cierto grupo de esos animales. Creo que la protección de unos y la protección de otros se puede dar de manera simultánea y a veces nos enfrentamos como a algunos falsos dilemas en los que pensamos que proteger a unos genera necesariamente desproteger a otros, pero la protección de ambos es perfectamente viable. Bueno, ya como para ir finalizando, por ahí vi que también Wendy, la dueña de la pregunta que acaban de responder, había hecho como otra pregunta por el chat sobre que tenía interés en conocer la normatividad vigente para animales domésticos y silvestres, pero ya por ahí le dieron justamente el correo del programa del cual hacen parte los profesores, del programa de protección sociojurídica de los animales que está cumpliendo justamente 20 años, entonces nos complace bastante hacer parte de este espacio en una fecha tan, tan alusiva como esta. Entonces, muchas gracias por hacernos parte, muchas gracias por abrirnos la conversación y compartir con nosotros su experiencia y su gran valioso conocimiento. A mí solo me queda por decir pues que el desafío al que nos enfrentamos hoy en el contexto pues de la actualización de la política pública. eh, Nos deja también leer que aquello que se decide proteger antes, perdón, me enredé. En fin,
Lo que decidimos proteger antes de que haya un daño irreversible está hablando bastante de nosotros. Y creo que una ciudad se puede leer sobre, sobre sus acciones y sobre sus decisiones más que sobre lo que intente vender. Entonces, hablar hoy de animales no es solo hablar de normas, sino que realmente preguntarnos hasta dónde somos capaces de ampliar nuestra idea de convivencia. Así que bueno, muchas gracias. Yo cierro por esta parte. Perfecto, Lorena, y bueno, ha sido un honor moderar este espacio junto a Lorena de construcción dogmática y social, también política. Pues nosotros reafirmamos que la academia debe seguir siendo el escenario natural para cuestionar y proponer soluciones a los conflictos de nuestra región. Pues a nosotros agradecernos infinitamente en nombre también del Centro de Mediación y del Programa de Protección Sociojurídico, a nuestros panelistas, que son el profe Gatica, el profe Juliana Barberi, que son expertos en el tema y que nos han dado una clase magistral en este conversatorio sobre todo lo que nos debería interesar en este punto sobre el programa de protección animal y realmente la protección real de los animales. Agradezco infinitamente por el rigor, a la compañera Lorena por la moderación y a todos los presentes pues por su asistencia y compromiso con una justicia que al final pues empieza a reconocer plenamente a las demás especies. Eh, yo pienso que le dejo el espacio al profe Gabriel y a la profe Juliana para que también den sus comentarios y vamos dando por terminado este conversatorio. Bueno, muchas gracias Juan Manuel y Lorena por este espacio, por esta moderación. Nuevamente gracias al Centro de Mediación Águeda Torres Marín por abrir estos espacios de discusión y concuerdo plenamente con ese cierre que hace Juan Manuel de la academia como espacio natural para estas conversaciones. En ocasiones, las disputas políticas, electorales, parecieran tomarse la palabra en estos escenarios, parecieran afirmarse como únicos actores válidos y la academia es en este espacio el llamado a cuestionar las actividades que se hacen, a proponer y a generar también unas rutas para que esa construcción de las políticas públicas y de las visiones ciudadanas frente a la protección de los animales también tengan un eco en los distintos espacios de la ciudad. Agradecer a todas las personas que se han conectado por escucharnos, por estar hasta el final y por mi parte agradecerles por el espacio. Lo mismo, muchas gracias a Juan Manuel, a Lorena, a la profe Luz, al centro de mediación, a todas las personas que se conectaron, a Melissa, a Wendy, a Joana, y a Hilda por dejar sus comentarios. Y pues mi mensaje es que los animales tienen que estar en todos los escenarios de conversación, en todos los escenarios de construcción de ciudad y en todos los escenarios de cambio y evolución de nuestra sociedad, porque ellos están aquí también, son habitantes y tienen el mismo derecho que nosotros a ocupar los espacios y a ocuparlos de forma en la que puedan florecer y sus vidas sean respetadas. Así que muchas gracias, y Alina, muchas gracias también a ti por conectarte.